Buenas a todos y todas, bienvenidos al canal, soy Claudio Fontán y en este vídeo voy a enseñar un poquito más acerca de la aceleración. La aceleración es una magnitud que denominamos magnitud vectorial. Al igual que pasaba con la velocidad, la aceleración para representarla necesita un vector que me indique su dirección, su sentido y su módulo. No solamente doy el valor de la aceleración con sus unidades, que ahora veremos cuáles son, sino que también tengo que representarla mediante un vector. En física, nosotros el símbolo que utilizamos para representar la aceleración es una A minúscula, que no es lo mismo que A mayúscula. Tenéis que tener en cuenta que la A mayúscula es, entre otras cosas, la abreviatura de la unidad de intensidad de corriente, que es el amperio, o de la magnitud superficie, que se puede utilizar la A mayúscula, de área o la S mayúscula. La aceleración va a representar siempre una variación de la velocidad. Esa variación de la velocidad puede ser en módulo o puede ser en dirección. Nosotros este año nada más que vamos a aprender las variaciones de velocidad en módulo. Cuando la velocidad cambia en módulo, aparece una aceleración que se llama aceleración tangencial o longitudinal. Y cuando la velocidad cambia en dirección, tendremos una aceleración que se llama aceleración normal o centrípeta. Nosotros este año no vamos a estudiar los cambios de velocidad en dirección, solamente los vamos a estudiar en módulo, por lo tanto nosotros vamos a llamar a la aceleración tangencial simplemente aceleración. La aceleración tiene unidades de velocidad dividido entre tiempo, como veremos en la fórmula. La unidad en el sistema internacional es el metro dividido entre segundo cuadrado. Cuando veamos la fórmula de la aceleración, veremos de dónde sale esa unidad. Realmente podríamos tener otras unidades de aceleración, como podría ser el kilómetro partido la hora al cuadrado, o cualquier unidad de velocidad dividido entre tiempo. Realmente nosotros con las aceleraciones vamos a trabajar única y exclusivamente con sus unidades en el sistema internacional para este curso, con lo cual no vamos a hacer cambios de unidades de aceleración. El signo de la aceleración va a depender de si el módulo de la velocidad aumenta o disminuye. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginémonos que tenemos el coche de la izquierda que lleva una velocidad de 20 metros por segundo y necesita aumentar su velocidad. En un momento dado pisa el acelerador y aumenta su velocidad a 30 metros por segundo. Esa velocidad inicial la vamos a llamar V1 o V0 y la velocidad final la vamos a llamar V2 o VF. Si os fijáis, en este ejemplo donde ha habido un aumento de la velocidad, hemos pasado de 20 a 30, al haber cambiado la velocidad aparece una aceleración. Esa aceleración podemos representarla con un vector que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad. Y en ese caso diremos que la aceleración es positiva, porque hay un aumento de la velocidad. ¿Qué ocurriría si ahora nosotros, en vez de tener ese mismo coche que acelera, tenemos el coche que va con una velocidad de 5 km por hora y de repente ve en la carretera un obstáculo y frena hasta alcanzar una velocidad de 0? Pues tenemos una velocidad inicial, yo la he llamado ahora v sub 0, y una velocidad final v sub f de 0. ¿Ha habido cambio en el módulo de la velocidad? Sí, ha pasado de 5 a 0, pero ahora en vez de aumentar la velocidad, lo que ha hecho es disminuir la velocidad. Como hay cambio, ahí hay una aceleración. Lo que ocurre es que esta aceleración es negativa, porque la velocidad
disminuye. Si quisiéramos representar esa aceleración, sería un vector que lo que ocurre es que va en sentido contrario a la velocidad. Y lo que hace es que cada vez la velocidad sea más pequeña hasta que al final se hace cero. Podemos tener signo positivo cuando hay aumento del módulo de la velocidad o signo negativo para la aceleración cuando hay disminución de la velocidad. ¿Y cómo calculamos la aceleración? Pues si ya hemos representado el vector aceleración, su fórmula es velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Normalmente el tiempo inicial que nosotros vamos a tomar en los ejercicios es 0. Por lo tanto, esta fórmula se puede escribir como velocidad final menos inicial partido el tiempo. Si os dais cuenta, con esta fórmula no hacemos más que constatar lo que ya hemos visto antes. Si yo tengo que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, cuando la velocidad final es más grande que la velocidad inicial, cuando hacemos la recta, ese número es positivo, la aceleración es positiva. Sin embargo, si la velocidad final es más pequeña que la velocidad inicial, cuando hacemos esta operación matemática, me va a quedar un número negativo, lo que habíamos dicho antes, la aceleración es negativa. Lo mismo ocurre con las unidades de aceleración. Nosotros habíamos visto que las unidades de aceleración eran unidades de velocidad partido por tiempo, y eso justamente sale de la fórmula de la aceleración, velocidad partido tiempo. Unidades de la aceleración serán unidades de velocidad, que en el sistema internacional es el metro por segundo, dividido entre unidad de tiempo, que es el segundo. Fijaros, aquí no se me van los segundos, porque este realmente está dividiendo y este también está dividiendo. Por eso, de estas unidades me salen que en el sistema internacional la unidad de aceleración es el metro partido segundo al cuadrado. ¿Y qué significa que un objeto tenga una aceleración de 3 metros partido segundo al cuadrado? El significado es que cada segundo su velocidad aumenta 3 metros partido por segundo. Si esa, por el contrario, fuese negativa, significa que cada segundo su velocidad disminuye 2 metros partido segundo. Pues bien, con esto conocemos un poquito mejor lo que es la aceleración y algunas de sus características, y ahora solamente nos queda trabajar.